diversión, es momento de nuestro bloque médico y nos acompaña nuestro neurólogo Aldo Vinces a tratar un tema importante para todas las mamás que tienen hijos pequeños, que es la hiperactividad. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, doctor, usted es el experto. Empecemos definiendo un poquito qué es la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno neuropsicológico que se presenta en la niñez, caracterizado por tres fundamentales síntomas. Hiperactividad, el niño es muy inquieto. Impulsividad, le cuesta controlar los impulsos. E inatención, distraibilidad fácil, por cualquier cosa se distraen. En mayor o menor medida, estos tres síntomas están presentes en los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Así es, doctor. ¿Y qué es lo que lo causa? Se ha visto, según los diversos estudios, que los niños que padecen de TDAH tienen un desbalance en unas sustancias que se llaman neurotransmisores, principalmente en una zona del cerebro que se llama frontoestriatal. Hay un desbalance de estos neurotransmisores, los cuales condicionan que a estos niños les cueste controlar los impulsos, sean muy inquietos y se distraigan por cualquier cosa. Así es, doctor, pero esto de balance puede ser algo, no sé, hereditario, de repente los papás, o simplemente no tiene explicación, aparece en... Se ha visto más o menos que en una aula de 30 niños aproximadamente vamos a encontrar o uno o dos niños que tienen síntomas de este trastorno, y se ha visto que cuando encontramos a un niño que tiene TDAH, aproximadamente el 40 a 50% de ellos tiene algún padre o madre que tiene también el trastorno que no fue detectado en la niñez. Y también aclaro que se ve mucho más frecuente en niños que en niñas. Niños que niñas. Definitivamente, doctor, los hombres son los más mal creados de todos, los más inquietos. Doctor, una pregunta. ¿Empieza a partir de qué edad y hasta qué edad se ven esos síntomas? Usualmente los síntomas se empiezan a ver desde muy pequeños, se pueden ver desde los 2 o 3 años. En el nido es cuando empiezan la escolaridad, donde ya se hacen un poco más marcados, y es cuando empiezan la primaria, que ya normalmente los profesores notan que esto es ya no es tolerable y tienen que solicitar ayuda, ya sea psicología o algún especialista en la materia. ¿Hasta adolescentes o incluso este comportamiento puede seguir hasta adulto o desaparece? Voy a aclarar un aspecto y gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad permanece para toda la vida. Lo que sucede es que los síntomas, conforme van creciendo, llegando a la adolescencia o la adultez, se hacen algunos de ellos mucho más, se tranquilizan, bajan. Por ejemplo, la hiperactividad baja mucho, pero la inatención suele permanecer, y son chicos que se distraen mucho, que empiezan muchas cosas y no las terminan, por ejemplo. Sí, es, doctor, por ejemplo, al explicar usted ya todo esto, los síntomas, incluso cuáles son las causas, ¿cómo debe actuar la mamá si es que ve, por ejemplo, que su hijo de 3, 4 años se está volviendo un terremoto? Ok, normalmente los padres a veces suelen ser en estas edades permisibles, pero son los profesores en los nidos los cuales detectan que este niño no es, su actitud, su comportamiento no es normal. Son más movedizos, más inquietos, desordenan o a la clase, se paran, se sientan, se mueven constantemente, hacen ruido, no hacen caso a la profesora. Son en esas circunstancias, y teniendo en cuenta que estos niños en inicial normalmente se les permite este tipo de cosas, pero en la primaria no, ahí es donde se debe intervenir. No necesariamente se tiene que utilizar siempre fármacos, también hay intervención conductual para poder modular esto. Y quiero recordar algo también: este tipo de síntomas que presentan los chicos no solamente se presentan en el colegio, sino en cualquier momento de sus vidas, en casa, en la calle, cuando salen a un restaurante, etc. Y si no son controlados adecuadamente desde pequeños, estos síntomas más adelante van a generar que tengan un bajo rendimiento escolar. Es muy común que las madres vengan a consulta a decirnos que están repitiendo del colegio, o que, por ejemplo, tienen problemas generalmente en los cursos donde demanda mayor concentración, como son las matemáticas o comunicación. Y también a veces pueden haber algunos otros síntomas de ansiedad, de depresión, golpean más de lo habitual o se accidentan más frecuentemente. Todo esto hay que detectarlo a tiempo, porque se puede modular, se puede controlar con medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Sí, es algo. Tú has mencionado que a veces estos niños requieren fármaco, medicamento. ¿Eso también lo acompaña a lo largo de su vida? Ok, normalmente la terapia farmacológica está aprobada a partir de los 7 años y se hace con los psicoestimulantes. Estos psicoestimulantes ordenan este desbalance de neurotransmisores en el cerebro y permite que el niño esté más tranquilo, mucho más atento, y eso mejora mucho su conducta y su rendimiento escolar.
El seguimiento se hace a largo plazo. Muchas veces estos chicos tienen que tomar medicación por periodos prolongados, pero conforme los síntomas se van haciendo menos marcados, conforme entran a la adolescencia, a la pubertad, se pueden ir disminuyendo las dosis y por periodos o etapas se puede hasta retirar la medicación. Pero depende mucho de cada chico porque hay distintos grados de severidad de los síntomas. Tú, Aldo, como especialista, por ejemplo, ¿qué le dirías a la mamá que de repente nos está viendo y ya coincidió con todas las descripciones que tú has dado de un niño con hiperactividad? ¿Qué consejo le podría decir? Y no solamente también a la mamá, sino de repente a aquella persona que es profesor, profesora y que a veces no tienen el tacto suficiente para tratar a estos niños en el aula. A ver, en el caso de los profesores, si ustedes notan que tienen un niño más inquieto de lo habitual, se mueve mucho, pierde las cosas o rompe cosas o se está accidentando constantemente, no hace caso en clase, se distrae muy fácilmente, lo primero que deben hacer es conversar con las madres o los padres de familia, explicarles que su actitud, su comportamiento del niño no es normal y que sería bueno que visitaran o a un psicólogo para ver si hay un problema conductual o también a un especialista. En el caso de los padres o las madres que son mucho más permisivos con estas conductas, normalmente son los profesores quienes advierten de esto, o a veces son los tíos, tías que notan esta actitud bastante activa de estos niños. Tienen que tener en cuenta que si son detectados el problema a tiempo, estos niños van a tener una mejor escolaridad, van a tener un mejor rendimiento escolar, van a traer menos problemas porque ellos lo hacen inconscientemente, les cuesta controlarse mucho y eso va a permitir que, aunque no lo crea, haya un hogar más funcional y un mejor rendimiento en el colegio y una mejor sociabilidad también con los demás niños y con los profesores. Y sobre todo también informarse, porque a veces hay padres que no se dan cuenta que el niño que es hiperactivo y los golpean, los castigan, los reprenden porque cree que simplemente es un hecho de malcriadez. Efectivamente, pasa muy frecuentemente lo que tú mencionas. Hace muchos años, cuando no se conocía mucho de esta entidad, se les trataba como niños malcriados. Entonces se les solía castigar tanto físicamente o a veces psicológicamente. Eso generaba bajo rendimiento y en el futuro pues estos niños tenían problemas de sociabilidad, entre otras cosas. Pero ahora existen tratamientos, existen tanto terapias desde el tipo de vista psicológico como desde punto de vista farmacológico para modular y mejorar esto. Y los chicos realmente mejoran, los padres lo notan, los profesores lo notan y el chico también se siente mucho mejor porque esto eleva su autoestima. Así, ella no solo recibiría en tal caso felicitaciones por su comportamiento porque están habituados a que siempre los critique. Por ejemplo, si yo sé que recibió tratamiento por hiperactividad de pequeña, yo no puedo saber si es que mi hija lo va a tener o no. ¿No se puede prevenir en tal caso? No existe ningún marcador para determinar esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico. Existen una serie de test, como el test de Conners, por ejemplo, que nos permite a través de unos puntajes especiales determinar qué niño es hiperactivo y qué niño no. Pero en el caso de los padres que han sido hiperactivos o que sospechan de esto, sí efectivamente hay un riesgo de que los hijos, principalmente varones, como lo mencioné anteriormente, tengan esto. Más o menos la proporción es de cada 4 o 5 varones recién hay una mujercita hiperactiva. Es mucho más frecuente en los varones. Definitivamente, bueno, solamente nos quedaría esperar y me da mucho gusto que hayas aconsejado a todas las mamás que a veces no saben qué hacer con estos pequeños, porque hay que tener mucha paciencia y sobre todo cariño, porque es algo que ellos mismos no controlan, o sea, es su estar inquietos, despiertos todo el rato. Sí, estos niños, no todo es malo en estos niños, son niños con una curiosidad infinita. Hay que saber enfocar. Efectivamente, tienen bastante energía, se les puede modular, por ejemplo, enseñándoles el ajedrez, porque el ajedrez modula su impulsividad, o el karate también, la disciplina, la natación, algunos deportes, en los talleres. Estos niños, como no se cansan fácilmente, hay que darles bastantes utilidades en casa, que ayuden en casa en distintas cosas, botar la basura, arreglar los platos, etcétera. Eso los va a mantenerlos ocupados. Efectivamente. Libros que lean, no todo es videojuegos, por favor. Entonces eso va a ayudar mucho a modular su conducta. Muchas gracias, Aldo. Definitivamente muy buenos los tips, los consejos, ya sabe, mamita, a enfocar esa energía de los niños que estén, como él dice, ocupados todo el rato. Muchas gracias, Aldo, por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor? En el Centro Médico Hematológico, Laboratorios Canota, Avenida Guardia Civil Manzana C, lote 8. Así es, muchas gracias, Aldo. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Pero ahora es momento de irnos rápidamente con nuestros amigos de Enfagrow. Adelante.